¿Qué quieres que te diga? Sinceramente, desde mi criterio personal, una saga de terror tan icónica y tan reconocida a nivel global como lo es American Horror Story ya en la actualidad está muriendo. Hoy vamos a estar hablando un poco de esta franquicia y de lo que ha sido su última temporada número 12 titulada Delicate. Y ojo, bastante importante aclarar ya a partir de este video en este canal que todo lo que menciono es bajo mi opinión y bajo mi punto de vista. Dicho todo esto, comencemos. El pasado 6 de diciembre de este 2023 se estrenó la más reciente temporada de esta genial serie de horror y terror que es American Horror Story, titulada Delicate. Déjenme decirles que a pesar de que se estrenó este mes, si la memoria no me falla, hubo un estreno consecutivo de los primeros 3 capítulos y en las próximas semanas, el capítulo 4 y el capítulo 5. Yo tuve la oportunidad de verlo hace unos días y por eso es que estoy haciendo este video. Primero que nada, para dar mi opinión y mi criterio acerca de la franquicia, que es una que me encanta muchísimo. Cada vez que tengo el anuncio de que va a salir una nueva temporada, ahí estoy yo rápidamente para verla porque no me he perdido ninguna. Desde allá del 2011 con la primera temporada que fue Murder House, yo estuve ahí siguiendo temporada tras temporada y como fiel seguidor de esta franquicia ya estoy un poco decepcionado con las últimas temporadas. Yo creo que desde la temporada 9 como que ya el resto de las temporadas han sido un poco de relleno, pero déjenme decirles que no es que le estoy tirando piedras, de hecho repito y reitero que es una serie que me encanta. Y por si fuera poco, déjenme decirles que para mí lo que es la mente maestra que está detrás de series como lo son American Horror Story, American Crime Story, Ratchet, Dahmer, Pose, entre otras, que es ese director tan god, para mí el más god de toda la televisión, que es Ryan Murphy. Siempre estoy ahí al pie del cañón viendo todas las producciones que saca ese señor todopoderoso, y American Horror Story viene siendo como la joyita de la corona. Parece que Ryan se está dando cuenta que ya esta serie no da más abasto y se rumorea que, déjenme decirles que en esta plataforma, en este canal, todos los rumores son solo esos rumores. Pero bueno, creo que es válido mencionarlo, que ya la serie va a terminar en la próxima temporada número 13. Y lo que más me hypea de este rumor es que se dice que la temporada 13 viene siendo como una continuación de la temporada 3, Coven, mi favorita. Sin dejar atrás las exitosas y geniales temporadas que fueron Murder House, o sea la primera, y Asylum, que fue la segunda. Obvio, hay otras como es el caso de Freak Show, que también tienen lo suyo, ¿ok? Pero siendo un fiel seguidor y fanático de esta saga, creo que era algo que estaba esperando muchísimo. Y persona que le guste American Horror Story y no tenga ese sentimiento es porque realmente no eres fan. Y es darle continuación a una que otra temporada de toda esta saga, porque recuerden que una temporada no tiene nada que ver con otra. Entonces que me hagan una continuación de Coven, creo que es un sueño completamente realizado. Es por eso que pienso que si realmente este rumor es cierto, creo que van a cerrar por todo lo alto esta serie con la continuación de esa tercera temporada, porque ese sentimiento, ese hype por ver una temporada más de American Horror Story no me pasó con esta temporada 12. Cuando me enteré del anuncio precisamente para este año 2023 dije, ok, una temporada más que la voy a ver, obvio, porque me gusta la serie, pero hasta ahí. Vamos, que vi esta temporada o esta primera parte de esta temporada solo por inercia, y porque obvio sabía y tenía conocimiento que iba a existir la participación estelar una vez más de nuestra talentosísima Emma Roberts. Como saben que en este canal no acostumbramos a hacer spoilers, voy a estar tanteando un poco el terreno para contarles por arribita de qué trata esta nueva temporada. De entrada decirles que como acostumbran a hacer en la temporada de invierno, cogieron la serie y la dividieron en 2 partes. Esta temporada número 12 cuenta con 10 episodios, con una primera parte de 5 y la otra parte que tengo entendido que va a continuar en el mes de enero de 5 episodios más. La trama de esta temporada, o la base principal hasta el momento, hasta estos 5 primeros episodios, tiene un cúmulo de muchas cosas. Entre ellas, un tema que se ha explorado bastante en este 2023 en el caso de los programas de televisión y series, que es tratar un poco más a profundidad cómo es la vida de las celebridades, de los idols y demás. Que nosotros del lado de acá, como fans de esas personas, pensamos que tienen una vida perfecta y realmente no es así. Siendo el personaje principal de esta temporada Emma
Emma Roberts, que viene siendo en este universo una de las actrices y celebridades más famosas e icónicas del mundo cinematográfico. ¿Y por qué le digo que viene siendo un cúmulo de cosas? Bueno, no sería una temporada de American Horror Story o una serie o producción de Ryan Murphy si no tiene un cúmulo de cosas relacionadas con lo sobrenatural. Rituales, con ceremonias, con brujería. También hay bastantes cosas relacionadas con los arácnidos, con las arañas, pero bueno, hasta ahí voy a llegar porque no pienso adelantarles más nada. Obvio, algo que me encanta mucho de esta franquicia es los temas sociales que aborda en cada una de sus temporadas, y es algo que me encanta porque lo hacen de una manera muy sutil. Y en esta temporada, de una forma u otra, se trata el tema de las personas infértiles, esas mujeres que tristemente no pueden dar a luz o procrear, y algunas de ellas son sometidas a varios tratamientos y logran que esto suceda. Y también otro de los temas sociales que a lo mejor persona que esté viendo este video y haya visto estos primeros 5 capítulos me va a decir que no, pero yo lo vi así, que de una forma indirecta hablan un poco del tema aborto. Como fan de Ryan Murphy, déjenme decirles que esta persona, este productor, este director tan genial, aborda en sus series, en sus programas de televisión, los problemas sociales de una manera tan magistral, que es por eso que yo siento tanta admiración por ese creador de series y de programas. Mi opinión personal acerca de esta primera parte de esta temporada 12 de American Horror Story. No sé, un poco aburridilla, pero sí les digo que continúa con ese factor enganche de querer saber qué va a pasar, y con ese 5º capítulo yo quedé así como diciendo, bueno, necesito que ya sea enero para ver la continuación y ver realmente el desenlace de esta historia, porque la parte sobrenatural como que en estos primeros capítulos no quedó del todo claro. Hay sus apariciones ahí, sus dudas que creo que sean resueltas en los capítulos que restan. Como tal, no puedo dar un criterio al 100% porque la serie aún no ha terminado, y saben que eso es algo normal en cualquier serie que está comenzando. Los primeros capítulos como que te dejan ver la introducción de los personajes, cómo va desarrollándose la trama, pero saben perfectamente que el plot twist y el desenlace final para explotarte la cabeza ocurre por lo general en los últimos capítulos. Desde aquí, desde mi plataforma de Johnny Says, yo le estaré dando un 6.8 de 10, porque vuelvo y les repito, todavía hay que ver el final de la temporada para ver realmente, pero como he dicho desde el inicio del video, ya creo que es una franquicia que ya dio bastante y ya es momento de terminarla. Cuéntame, querido amigo que estás viendo este video y estás escuchando todo lo que tengo que decir. ¿Has visto American Horror Story? ¿Qué te ha parecido estas últimas temporadas? ¿Cuál viene siendo tu temporada favorita? Y dime si te parece bien la idea, ese famoso rumor que está circulando por las redes, de terminar la serie con la temporada 13 Coven segunda parte. De momento yo me estoy despidiendo, espero que les haya gustado el video. Comenten más abajo otras recomendaciones de series, de películas y otras cosas que estén circulando en la actualidad por el mundo del internet para traer próximos contenidos y próximos análisis. Recuerden que yo soy Jonix y en este canal siempre voy a decir lo que pienso. Trabajen duro, pero nunca dejen de soñar. Hasta la próxima.